Los analgésicos opioides son utilizados generalmente para dolores fuertes. Poseen este nombre porque son derivados del opio, que es un látex que se obtiene de cápsulas inmaduras de la planta llamada Papaver somniferum o comúnmente conocida como amapola. El látex contiene diversas sustancias, entre las que encontramos la morfina, codeína y papaverina, que en su conjunto son llamados opiáceos. Los opiáceos son analgésicos que son estructuralmente relacionados con la morfina y son naturales. Los opioides, que son una clase mayor, comprende compuestos sintéticos, semisintéticos y naturales, además de los endógenos que pueden interaccionar con los receptores opioides del sistema nervioso central. La historia de los opioides comenzó con Philippus Paracelso en el siglo XVI aproximadamente, cuando produjo el laudano, que es un preparado hidroalcohólico de opio en polvo que presentaba propiedades analgésicas. Posteriormente, a partir de ella, fueron realizadas otras preparaciones de opio. En 1803, Friedrich Serturner aisló la morfina y verificó que ésta presentaba actividad analgésica. Él nombró la molécula como morfina en homenaje a Morfeo, el dios griego del sueño, debido a la euforia y a las alucinaciones producidas por ella. En 1833, los químicos de la Macfarlane Smith de Escocia lograron aislar y purificar la morfina en escala comercial. Finalmente, en 1853, coincidiendo con la invención de la jeringa hipodérmica, la morfina comienza a ser utilizada en forma inyectable. En 1881 fueron identificados los grupos funcionales de la morfina, comenzando así a ser elucidada su estructura química, la cual fue propuesta recién en 1925 por Robert Robinson. En 1952, a partir de las deducciones de Robinson, la morfina pudo ser totalmente sintetizada. En 1968 se validó la estructura propuesta por Robinson por cristalografía de rayos X. En 1970 fueron descubiertos los receptores de la membrana de las células nerviosas que interactúan con los opioides. Fue concluido entonces que a pesar de desconocerse los compuestos endógenos, la morfina y sus derivados sintéticos no eran los ligantes naturales de los receptores opioides. Finalmente, en 1975 fueron aislados estos compuestos endógenos con actividad opioide, los cuales eran tetrapéptidos, llamados encefalina, o sea, originados en la cabeza. A la derecha podemos observar dos estructuras de encefalinas, la leuencefalina y la metencefalina, que presentan leucina o metionina en su esqueleto tripéptido. A partir de este momento fueron identificados otros opioides endógenos, la beta-endorfina, la dinorfina, que presenta una estructura bastante mayor, formando un polipéptido de 27 unidades, las dinorfinas y las alfa y beta neoendorfinas, que también son polipéptidos. Los opioides naturales, sintéticos y endógenos presentan algunas semejanzas estructurales. La morfina, la meperidina y la metadona presentan un anillo bencénico unido a dos carbonos y un grupo amino. Esta estructura es común a las encefalinas, las que presentan el anillo bencénico de la fenilalanina y un grupo amino unido a él. La principal indicación de los analgésicos opioides es el alivio del dolor. Estos son principalmente utilizados para dolores agudos y severos, de origen traumático, como por ejemplo la morfina y el fentanil. También puede ser utilizado para dolores leves y moderados de origen inflamatorio, como por ejemplo opioides más débiles como la codeína o el propoxifeno. Para dolores severos crónicos, las mejores opciones son la morfina y la oxicodona. Para dolores neuropáticos, es decir, donde hay lesión o ruptura del nervio, los opioides no ofrecen una buena respuesta.
De acuerdo a la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, el dolor puede ser clasificado en leve, el cual puede ser tratado con analgésicos y antiinflamatorios no esteroidales. Luego encontramos el dolor moderado, los cuales pueden ser tratados con opioides débiles en conjunto con analgésicos y antiinflamatorios. Los dolores intensos, los cuales deben ser tratados con opioides fuertes, como es el caso de la morfina y antiinflamatorios no esteroidales. Finalmente, encontramos dolores refractarios a farmacoterapia, los cuales requieren de procedimientos quirúrgicos en conjunto de opioides fuertes y antiinflamatorios no esteroidales. En conjunto al tratamiento de las drogas anestésicas y antiinflamatorias, muchas veces se necesitan de drogas adyuvantes que van a facilitar el tratamiento con los anteriores. Pero ¿cómo ocurre el dolor? Vamos a ver cómo son las vías transmisoras sensitivas y motoras del dolor. La vía sensitiva del dolor puede recibir estímulos químicos, mecánicos o térmicos que van a generar malestar mediante sus propios receptores. Es el caso de los receptores químicos. Observamos los CISA, P2X, P2Y, B1 y B2. En el caso de los estímulos mecánicos tenemos los receptores iónicos, los mecanorreceptores. En el caso de los receptores térmicos tenemos los TRPV1 y TRPV2. Independientemente de cuál estímulo genere dolor, este va a promover un influjo de sodio y calcio, lo cual va a generar un potencial de despolarización de membrana, alterando el flujo de cargas eléctricas internas y externas a la neurona hasta alcanzar el umbral del canal de sodio, lo cual desencadena el potencial de acción que va a conducir el impulso nervioso hasta las áreas principales del sistema nervioso central. Observamos aquí el estímulo periférico, el cual es conducido inicialmente hacia el asta anterior de la médula espinal. Luego, el estímulo es transmitido hacia el área del córtex cerebral, en donde el individuo toma conciencia de que algo en la región del estímulo está produciendo dolor. Esas fibras conducen el impulso nervioso sensitivo ascendente hasta el córtex cerebral, y este toma conciencia que algo lesivo está provocando dolor en determinada región del cuerpo, generando un impulso descendente, el cual viaja para que el tejido sea retirado de la región que está produciendo dolor. Esta vía puede ser motora o inhibitoria. Las terminaciones periféricas nociceptoras son sensibles a varios tipos de estímulos. A los mecánicos, o sea, a una lesión del tejido, por ejemplo, un corte o perforación en la piel. A los estímulos térmicos, por ejemplo, variaciones de temperatura debajo de 16 grados y por sobre 42 grados. A los estímulos químicos, como la presencia de protones, reducción de pH, aumento del ATP o la presencia de cininas y prostaglandinas. Estos últimos van a ser transmitidos por fibras nerviosas que pueden ser de tres tipos: A beta, A delta o una fibra C, las cuales tienen variaciones en términos de velocidad de conducción nerviosa y sensibilidad al dolor. Las fibras A beta son fibras de conducción rápida que responden a un bajo umbral de estímulo mecánico. Es decir, no se necesita de un estímulo muy grande para inducir la aparición de un impulso nervioso que va a transmitir el dolor hacia el córtex cerebral. Por ejemplo, un toque suave o movimiento de pelos son responsables de estimular las fibras A beta. Las fibras A delta son fibras mielínicas que se encuentran principalmente en la piel y el músculo. Transmiten señales dolorosas de forma muy rápida, aguda y bien localizada. Normalmente, cuando las fibras A delta son estimuladas, el individuo consigue localizar dónde se está generando el estímulo. Estas fibras responden a estímulos de frío, calor y mecánicos de alta intensidad. Utilizan como neurotransmisores glutamato y aspartato. Las fibras C son amielínicas, las cuales se ubican en el músculo mesenterio y en las vísceras abdominales.
Ellas conducen lentamente las señales de dolor, generando una localización difusa y quemante de este. Responden a estímulos mecánicos intensos o irritantes químicos, como por ejemplo jugo gástrico. Normalmente liberan somatostatina, sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el factor neurotrófico derivado del cerebro. En la vía ascendente, la neurona presináptica recibe el estímulo químico, térmico o mecánico, desarrollando un potencial de acción. Se promueve la entrada de calcio, el cual es responsable de la liberación de los neurotransmisores glutamato, péptido CGRP y sustancia P, los cuales alcanzan sus respectivos receptores. Por ejemplo, el glutamato se une a los receptores AMPA y NMDA, promoviendo una despolarización postsináptica de la fibra. El glutamato también actúa sobre los receptores metalotrópicos, el mGlut-R, solo que este produce una despolarización o respuesta moduladora lenta, junto con el receptor NMK1 de la sustancia P y el receptor para el neuropéptido CGRP. Ya sea una despolarización rápida o lenta, estos neurotransmisores van a alcanzar un umbral de potencial de acción regulado por sodio, el cual va a ser conducido hasta el córtex cerebral, en donde la persona toma conciencia del dolor. Al producirse un estímulo por vía ascendente, el córtex cerebral organiza inmediatamente una despolarización hacia vías descendentes. La vía descendente genera un impulso de respuestas para que el individuo retire el agente causante del dolor. De la misma manera, se va a producir un potencial de acción, generando la liberación de neurotransmisores que se unen a los receptores de la neurona postsináptica y se va a conducir el impulso nervioso hasta que se logre promover una conducción muscular y el retiro del agente promotor del estímulo de dolor. El dolor es inhibido de forma endógena por la norepinefrina, por el GABA y por las endorfinas y encefalinas. La norepinefrina se une a los receptores presinápticos inhibitorios de tipo alfa 2, inhibiendo la despolarización de membrana y la posterior liberación del neurotransmisor. El GABA se une a sus receptores de tipo B y va a inhibir la entrada de calcio. Sin la presencia de calcio, tenemos una disminución del número de vesículas presinápticas. Las endorfinas y encefalinas, por su lado, también van a inhibir la entrada de calcio. En resumen, la norepinefrina, GABA, endorfinas y encefalinas van a inhibir la liberación de vesículas presinápticas de neurotransmisores que conducen el impulso nervioso. En la neurona postsináptica, la norepinefrina también se une a los receptores alfa 2, pero acá promueve la apertura de los canales de potasio, la salida de iones y la hiperpolarización de la membrana. Los receptores GABA-B y Mi postsinápticos también promueven una apertura de los canales de potasio. En la neurona postsináptica, el GABA también se une a sus receptores de tipo A, abriendo canales de cloruro, con lo que potencia la hiperpolarización de la neurona postsináptica. En la neurona hiperpolarizada tenemos una reducción de la apertura de los canales de sodio, con la consecuente disminución del potencial de acción. En resumen, las endorfinas y encefalinas reducen la sensibilidad al dolor al bloquear la respuesta descendente desde el córtex. 3 son los mecanismos de analgesia inducida por opioides. Ellos inhiben la transmisión ascendente, que es una transmisión nociceptiva. Activan la transmisión descendente, que es una señal inhibitoria, principalmente desde el mesencéfalo al núcleo ventromedial rostral de la médula espinal, e inhibe en forma discreta a los nociceptores periféricos. Los 3 principales tipos de receptores opioides son el Mi, delta y kappa. Ellos no solamente están involucrados con la analgesia, sino que también con algunos efectos secundarios adversos. Observamos que el principal receptor involucrado en el bloqueo del dolor es el receptor Mi, responsable de la analgesia supraespinal, espinal y periférica. También existe analgesia espinal en receptores delta y periférica en receptores kappa.
Todas las demás acciones son consideradas adversas. Por ejemplo, la depresión respiratoria se debe principalmente a la unión de receptores Mi y en menor medida en receptores delta. La constricción pupilar es ejercida principalmente por receptores Mi y en muy menor medida por los receptores kappa. La disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal se debe básicamente a la unión de los opioides a los receptores Mi y delta. Los efectos eufóricos es de exclusividad de los receptores Mi. Por el contrario, la disforia es exclusiva de la unión de los opioides a los receptores kappa. La sedación se ejerce principalmente en receptores Mi y kappa. Finalmente, la dependencia física es ejercida por la unión de los opioides a los receptores Mi. Por lo tanto, dependiendo de la selectividad y afinidad de los opioides a los receptores Mi, delta o kappa, tendremos efectos analgésicos o efectos secundarios adversos. Los receptores opioides son distribuidos en áreas relacionadas con el dolor, por ejemplo, el córtex cerebral, la amígdala, en donde tienen un menor efecto analgésico y está más bien relacionado con el dolor emocional. También se encuentran en el septo. En el tálamo son mediadores del dolor profundo, también influenciado por la emoción. A nivel hipotalámico, los receptores opioides afectan la secreción neuroendocrina. También se encuentran en el mesencéfalo y en la médula, en donde están involucrados en la recepción e integración de las informaciones sensoriales. Los fármacos opioides pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los agonistas puros, aquellos que tienen preferencia de unión a receptores Mi y que poseen principalmente acción analgésica, y el segundo grupo corresponde a los agonistas mixtos, aquellos que actúan en más de un receptor, es decir, sobre el Mi, kappa y delta. Los fármacos analgésicos opioides poseen selectividad, de preferencia por los receptores opioides. Los medicamentos que actúan sobre los receptores Mi poseen una acción analgésica supraespinal. Sin embargo, también producen depresión respiratoria, euforia y dependencia física. Los principales agonistas de los receptores Mi son la morfina, el fentanil y la buprenorfina. En la tabla, las cruces indican la selectividad, no la potencia. Por lo tanto, estos tres agonistas tienen una potencia diferente, pero poseen una afinidad parecida por los receptores Mi. Los receptores kappa son responsables de la analgesia medular, de la miosis y de la sedación. El principal agonista de los receptores kappa es la etorfina. Los receptores sigma son receptores responsables de provocar disforia, alucinaciones, estimulación vasomotora y respiratoria. El principal agonista de los receptores sigma es también la etorfina. Finalmente, los receptores delta son responsables de provocar alteraciones en el comportamiento afectivo. Sus principales agonistas son la pentazocina y la nalorfina. Podemos clasificar a los opioides como análogos a la morfina, entre los cuales tenemos los agonistas, la misma morfina, la heroína y la codeína. Los agonistas parciales son aquellos fármacos que se unen a los receptores Mi de la morfina, pero que no producen el mismo nivel de efecto que ésta. Entre estos tenemos la nalorfina y el levalorfán. Finalmente tenemos los antagonistas, los fármacos que se unen a los receptores opioides, pero que no producen efectos. Entre ellos encontramos a la naloxona. También tenemos la clasificación de derivados sintéticos, entre los que encontramos a los derivados de la fenilpiperidina, los derivados de la metadona, los derivados del benzomorfán y por último los derivados de la tebaína. Entre los antagonistas de los receptores opioides tenemos la nanorfina, naloxona y naltrexona. Además de la afinidad por cada uno de los receptores, los opioides puros poseen diferentes
potencias analgésicas. De acuerdo a su potencia farmacológica, podemos clasificarlos en opioides débiles, como el tramadol, la codeína y el propoxifeno, fármacos opioides fuertes como la sulfetanila, que es 1000 veces más potente que la morfina, y la fentanila, que es 100 veces más potente que la morfina. La morfina se utiliza como estándar de referencia analgésica. La meperidina, oxicodona y la metadona poseen a su vez una potencia analgésica comparable al estándar de morfina. Los opioides poseen la capacidad de activar las vías inhibitorias o de bloquear las vías excitatorias. Este proceso comienza con la unión a los receptores opioides, los cuales están acoplados a proteína G inhibitoria. Ello inhibe la adenilato ciclasa, que como consecuencia va a disminuir la concentración de AMP cíclico. Los opioides también producen la apertura de los canales de potasio e inhiben a los canales de calcio, con lo cual disminuye la liberación de las vesículas de neurotransmisores y promueve la hiperpolarización de la neurona presináptica. En resumen, los mecanismos moleculares se basan en la activación de las vías inhibitorias descendentes y el bloqueo de las vías excitatorias ascendentes. Revisemos las acciones farmacológicas de los opioides tomando como referencia la actividad de la morfina. La principal indicación farmacológica de la morfina es su acción analgésica. Ella es utilizada para dolores agudos y crónicos, con excepción de los dolores neuropáticos como la neuralgia del trigémino. Además de sus efectos antinociceptivos, la morfina también tiene efecto sobre el componente afectivo, ya que actúa sobre el sistema límbico causando euforia. La nanorfina y la pentazocina poseen efectos antinociceptivos, pero con pocos efectos euforizantes. Desgraciadamente, la potencia del efecto analgésico también está relacionado con la euforia. La euforia es una sensación poderosa de bienestar y alegría dependiendo de la situación del paciente, mediada por los receptores Mi. Por el contrario, algunos opioides pueden provocar disforia, o sea, una sensación de malestar que está mediada por los receptores kappa. En el caso de la codeína y la pentazocina no ocurre ni euforia ni disforia. Sin embargo, con la nanorfina ocurre este último efecto adverso. Normalmente, el córtex prefrontal y el área tegmental ventral estimulan el núcleo accumbens por medio del glutamato y la dopamina. Sus neuronas glutaminérgicas y dopaminérgicas estimulan a la neurona GABAérgica inductora, que al producir GABA inhibe al pálido ventral responsable por la euforia y gratificación. Los fármacos opioides inhiben la transmisión neuronal de las neuronas glutaminérgicas y dopaminérgicas del córtex prefrontal y del área tegmental ventral, lo cual conduce a una inactividad de las neuronas GABAérgicas del núcleo accumbens. Con ello, las neuronas del pálido ventral pueden seguir generando estímulos de gratificación y euforia. Una acción adversa de los opioides es la depresión respiratoria, la cual está relacionada con los receptores de tipo Mi. Las dosis terapéuticas disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio a la elevación de la presión de dióxido de carbono en la sangre. Por lo tanto, la consecuencia inmediata es que no ocurre un aumento de la frecuencia respiratoria a bajas de oxígeno y la persona puede morir por asfixia. Afortunadamente, la depresión respiratoria no ocurre concomitantemente con variaciones en la presión cardiovascular debido a que son respuestas a receptores diferentes. También ocurre una depresión al reflejo de la tos, principalmente por la acción de la codeína, la que posee una sustitución en el grupo fenólico. Su acción depresora del reflejo de la tos ocurre a dosis subterapéuticas para el dolor y no tiene relación con el efecto analgésico o depresor, por lo cual, aun
no se conoce bien si este efecto es sobre los receptores opioides ya conocidos u otros. Otra acción de los opioides es la producción de náusea y vómitos, lo cual ocurre en el 40% de los pacientes. Los opioides activan la zona quimiorreceptora del gatillo emético en el área post-extrema del bulbo. El área emética es la responsable del vómito y la náusea en el bulbo raquídeo. Aparentemente, esto ocurre porque ellos estimulan los receptores dopaminérgicos de esa área del bulbo, como ocurre con la apomorfina, que posee una acción emética. Por el contrario, los antagonistas dopaminérgicos pueden ser utilizados para tratar la emesis. Los opioides también pueden producir contracción pupilar, o sea, miosis, lo cual ocurre por su acción sobre los receptores Mi y kappa, los cuales estimulan el núcleo oculomotor. Aparentemente, este efecto no tiene tolerancia. La micropupila es un síntoma importante para detectar el abuso de opioides. Su acción en el tracto gastrointestinal aumenta el tono y disminuye la motilidad gástrica por medio de la disminución de las acciones colinérgicas. Lo anterior se manifiesta en constipación en un 40 a un 95% de los pacientes que consumen opioides. También aumenta la presión sobre el tracto biliar, lo cual provoca molestias epigástricas y cólico biliar, que puede ser reducido por el uso de atropina. Las acciones anteriormente descritas sobre el tracto gastrointestinal son el resultado de la unión de los opioides sobre los receptores Mi y kappa. Otras acciones importantes de los opioides son que activa la liberación de histamina por los mastocitos, lo cual ocurre localmente, picazón y oprurito, pero a nivel sistémico produce broncoconstricción e hipotensión, por lo cual se debe tener precaución con los asmáticos. También en altas dosis puede producir hipotensión por un efecto medular, espasmos musculares generalizados y finalmente en personas que hacen uso crónico de los opioides puede presentar inmunosupresión. Una de las principales características de los opioides es el desarrollo de tolerancia, o sea, una disminución de los efectos farmacológicos al utilizarse la misma dosificación. Este fenómeno ocurre muy rápido, entre 12 a 24 horas. Sin embargo, la tolerancia ocurre de manera diferente según los distintos efectos del fármaco. Por ejemplo, el desarrollo de tolerancia para la euforia es muy rápido. Para la analgesia y depresión respiratoria se desarrolla una tolerancia de manera moderada en el tiempo y para miosis o constipación no se desarrolla tolerancia. O sea, no se observa ninguna reducción de los efectos farmacológicos a dosis equivalentes. En un uso agudo de los opioides, la tolerancia es explicada por una menor disminución de la concentración de AMP cíclico. El activo opioide, al unirse a su receptor acoplado a proteína G, activa la subunidad alfa de la proteína GI, lo cual inhibe a la adenilciclasa. En el uso agudo, la adenilciclasa sufre una menor inhibición, lo que había sido inhibida de lo que había sido inhibida antes bajo las mismas dosis. Por ello ocurre una disminución de los efectos farmacológicos. Cuando son utilizados en forma crónica, los activos opioides generan una desensibilización e interiorización del receptor opioide, disminuyendo su exposición en la membrana plasmática, por consiguiente una disminución de los sitios activos en donde se puede ejercer el efecto farmacológico. A partir de la tolerancia, es decir, la disminución de los efectos farmacológicos ejercidos a una misma dosificación, ocurre el efecto de dependencia, o sea, la necesidad de aumentar las dosis para alcanzar un mismo efecto. Este fenómeno es causado principalmente por los receptores Mi en los sistemas mesolímpicos y dopaminérgicos. Sin embargo, no es causa solamente de la dependencia química, puesto que están involucrados otros factores como psicológicos y socioeconómicos.
Como la morfina inhibe la funcionalidad de la adenilciclasa, la retirada del opioide unido al desarrollo de tolerancia genera una reversión de esta inhibición o abstinencia, observándose un aumento de la actividad de la adenilciclasa, lo cual está caracterizado por una mayor irritabilidad, pérdida de peso, fiebre, midriasis, náuseas, diarrea, insomnio y hasta convulsiones. Estos síntomas desaparecen en un plazo de 3 días. Los síntomas mencionados anteriormente poseen la siguiente cinética. Las primeras 8 horas se observa ansiedad y necesidad imperiosa de conseguir la droga. Posterior a las 8 horas y hasta las 24 horas, además de la ansiedad, se observa insomnio, disturbios gastrointestinales, romadizo, midriasis y sudoración excesiva. En el tercer estadio, que dura hasta 3 días, puede detectarse taquicardia, náusea, hipertensión, diarrea, fiebre, escalofríos, temblores, cefaleas y espasmos musculares. Estos finalmente desaparecen pasado el periodo de abstinencia. Los principales opioides están representados por las siguientes sustancias. La diacetilmorfina o heroína, que es obtenida a partir de la acetilación de la morfina. Es más liposoluble que la anterior y presenta menor duración de efecto farmacológico, pero una mayor dependencia. La codeína también es obtenida de la morfina, es bien absorbida por vía oral, principalmente como antitusígeno, pero con una baja potencia analgésica, por lo cual es utilizada solamente para dolores suaves de cabeza o espalda. A diferencia de otros opioides, no induce euforia, pero sí constipación intensa. El dextroproporcifeno es un opioide similar a la codeína, pero con una duración de efecto farmacológico más largo y dependencia discutible. La meperidina es similar a la morfina, produce agitación pero no sedación, posee una actividad antimuscarínica. Produce euforia y dependencia. Posee una menor duración de efecto farmacológico y es utilizado principalmente como anestésico en trabajos de parto. Si es utilizada en asociación a inhibidores de la monoaminoxidasa, puede provocar convulsiones e hipertermia. El fentanil es un derivado de la fenilpiperidina, que posee una acción similar a la morfina, solo que de menor duración, por lo cual es utilizado principalmente en anestesias. La etorfina es un análogo de gran potencia, alrededor de 1000 veces la acción farmacológica de la morfina, y es utilizado para adormecer animales grandes como caballos. La metadona es semejante a la morfina, pero posee un menor efecto sedante y mayor duración de efecto farmacológico con una vida media superior a las 24 horas. Posee la ventaja de una menor dependencia y menor síndrome de abstinencia que la morfina. La pentazocina es una mezcla de agonista y antagonista. En dosis bajas presenta una potencia similar a la morfina, pero sin producir disforia y depresión respiratoria. Otros analgésicos opioides indicados principalmente para dolores neuropáticos son el tramadol, el cual es un metabolismo de la trazodona que presenta una actividad débil sobre los receptores μ. Este inhibe la recaptura de la norepinefrina. También poseen actividad analgésica los antidepresivos tricíclicos como la imipramina y la amitriptilina, los cuales también inhiben la recaptura de la norepinefrina. Finalmente, podemos nombrar a la carbamazepina y la gabapentina como sustancias con acción analgésica. Entre los antagonistas opioides, es decir, aquellos que se unen a los receptores opioides, impidiendo que los analgésicos se acoplen a ellos, encontramos a la nalorfina, la cual posee una estructura similar a la morfina, que actúa como antagonista de los receptores μ y como agonista parcial de los receptores μ y kappa, lo cual puede causar un efecto disforiante similar a otros opioides. Produce un antagonismo de la analgesia y de la depresión respiratoria.
A altas dosis se mimetiza con la morfina y produce dependencia. Por el contrario, a bajas dosis produce síndrome de abstinencia en farmacodependientes. Como antídoto de la nalorfina tenemos la naloxona. La naloxona es un antagonista puro mi, delta y kappa para todos los agonistas. Es antagonista de la analgesia por acupuntura y revierte la depresión respiratoria producida por opioides. Posee un efecto a corto plazo que por vía intravenosa es de unas pocas horas. Otro antagonista opioide es la naltrexona, el cual es similar a la naloxona, sin embargo presenta una duración en su efecto farmacológico más largo, en torno a unas 10 horas. Esta sustancia tiene un uso experimental no clínico. La naltrexona neutraliza los efectos de los opiáceos. En la figura observamos el efecto de la naloxona, la cual ocupa el receptor opioide, impidiendo que el agonista se una y produzca la analgesia o su acción, especialmente los efectos euforizantes y estimulantes sobre el sistema nervioso central. Aquí comparamos la farmacocinética de los opioides débiles como el propoxifeno, la codeína y el tramadol. Todos ellos son también metabolizados por el hígado con enzimas microsomales diferentes. El fármaco que presenta mayor tiempo de eliminación es el propoxifeno, con 6 a 12 horas, y por el contrario, el más rápido en ser eliminado es la codeína, con casi 3 horas. Las tres drogas presentan metabolitos activos, el propoxifeno y el norpropoxifeno. La codeína se transforma en morfina y el tramadol pasa a M1, que es eliminado en 6,69 horas. Por lo tanto, el tramadol en conjunto con su metabolito activo presenta un tiempo de eliminación mayor incluso que el propoxifeno. Finalmente, los tres medicamentos presentan interacciones farmacocinéticas. Esta tabla describe las diferencias farmacocinéticas que existen entre los opioides fuertes, la morfina, metadona, oxicodona y el fentanil. Todos ellos son metabolizados por el hígado. Lo que los diferencia uno del otro son las enzimas que los van a metabolizar. Ellos pueden presentar interacciones farmacocinéticas dependiendo de cuál enzima los metabolice. Otra diferencia es su tiempo de eliminación. Por ejemplo, la metadona es la droga que presenta un mayor tiempo de eliminación, con 54,8 horas en administración única, lo cual disminuye a 22 horas en uso crónico debido a que la metadona autoinduce su propio metabolismo. Por el contrario, la droga que presenta un menor tiempo de eliminación es la morfina, con 3 a 4 horas. La metadona y el fentanil no presentan metabolitos activos. La morfina se transforma al metabolito morfina 6-glicoronidio y la oxicodona presenta la oximorfona. Las interacciones farmacológicas ocurren principalmente con la metadona, oxicodona y el fentanil, pero no así con la morfina.